Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Gracias por la invitación. Oye, Cristian, para poder dar inicio a esto, si tú tuvieras, vamos a hacer un elevator pitch de 90 segundos para que te presentes acá. Bueno, a ver, ante todo soy ingeniero, entonces un poco cuadrado, pero bueno, papá de 2 hijos, casado, todo, ya a estas alturas 42 años, ya no tan joven. Pero al final, en el mundo laboral, un poco bicho raro. Desde chico siempre me gustó hacer negocios, cosas. Creo que mi papá tenía una empresa. Entonces yo miraba esta empresa, iba para allá, jugaba. Y bueno, al final, desde que empecé en el mundo laboral, tenía como, no sé, parece que he pensado siempre hacer algo relacionado con los negocios. Entonces partí en consultoría. Después estuve un poquito en el grupo corporativo, pero siempre escapando. Me querían, típico, mandar un MBA. Entonces dije, se me mandan el MBA. Después cuando vuelvo debo el MBA. Y después lo mismo, ser gerente a los 20 y tantos años. Entonces al final me escapé y renuncié y dije, ya, vamos a hacer algo. Y así empecé armando esta empresita un poquito tech y todo. Así que ese es un poco mi elevator speech. Oye, ¿y cómo nace Cuponatic? Cuponatic nace lo que te conté. Ahí en el fondo yo había estado en consultoría un par de años, después en el mundo corporativo en el grupo Falabella. Y nada, al final yo quería hacer una empresa. Entonces me salí sin nada. ¿Lo dudaste? ¿Cómo fue ese paso? No, al final dentro de todo fácil, porque en las dos cuestiones, como digo, tarde o temprano no me acomodaban estas posiciones de seguir tomando responsabilidad dentro de una carrera que no era la mía, digamos, como que yo sentía que quería hacer otra cosa. Entonces, eso, no, y además también a esa edad no tenía hijos, responsabilidades, nada. ¿Cuántos años? Esto fue como a los 27, 28 años, fue el 2010. Yo quiero entender algo, porque tú dices, no me salí, no, pero tú tenías una idea, te gustaban los descuentos, te gustaban los cupones, porque quiero entender el concepto, cómo se te ocurrió, porque yo podía haber entendido, no sé, con una... Sí, mira, efectivamente, uno cuando parte emprendiendo dice, pero ¿qué me gusta? ¿Qué empresa quería hacer? Sí, de hecho, tenía un primo en Francia que es top de los, no sé, de las top 10 que se llama de chocolate en Francia, y dije, ya, vamos a hacer una chocolatería en Chile, increíble. Justo estaba la FED en ese minuto abriendo su chocolatería, y dije, puta, qué lata, esta cuestión la podría haber hecho hace 10 años. Y al final después me dije, menos mal, porque al final hay que tener cuidado. Al final los negocios no se trata de lo que te guste a ti, ¿ya? Se trata de que funcionen, de que se dé esta magia de que algo que no existe exista y avance. Entonces, yo creo que el que realmente le gusta los negocios, lo mismo si es un neumático o sea, lo importante es que pueda crear una empresa que es sustentable, que crezca, que como que le agregue valor a todo el mundo, a los empleados, a los accionistas, a los clientes. Entonces, no, al final la situación se dio de que, bueno, estaba viendo cosas, como digo, entre otras cosas, todos los chocolates, también me junté con un amigo, bueno, viendo otras cuestiones, y justo tenía un amigo en la universidad, que mi socio de Cuponatic, Tomás Berkovich, que él venía emprendiendo. Él salió de la universidad, en esa época los únicos que emprendían eran mis compañeros judíos, digamos. En esa época todo en la católica te formaban para ser gerente. Entonces, esto fue el año 2011, y él ya había emprendido 2-3 años con otra cuestión que se llama Z-Pricing, en fin. Y nada, estaba pivoteando, partiendo con Cuponatic, y yo le dije, oye, me tinca, hagamos esto en Latinoamérica, y ahí fue que partimos, tratamos, dijimos, bueno, probemos, hagamos una ronda de inversión, cosa que en esa época no se hacía mucho, y logramos levantar, ponte, con un PowerPoint $1 millón, y así partió. Yo partí a cargo, o sea, Tomás estaba a cargo de Chile, y yo abriendo primero Colombia, Perú y México. ¿Y por qué los cupones? Nada, nos dimos cuenta que, bueno, súper honesto, uno también mira, sobre todo cuando está en Chile, las cuestiones que hay afuera. Rara vez, no sé, también en una charla de uno decía que nadie inventa nada, que al final como que vaya agarrando piezas, ponte, el que inventó la ampolleta, agarró la patente del filamento. Entonces, en ese minuto Groupon era un éxito en Estados Unidos. O sea, en la revista Forbes salía como the fastest growing company ever. Google ofreció comprarla en $6.000 millones, al final le hicieron un IPO por 12.000. Entonces nosotros de alguna manera dijimos que esto es súper interesante. Y era interesante por varias cosas. O sea, primero que era online, como que había pasado digamos, el mundo de las .com, el 2001 se había caído. Esta era como la segunda ola del e-commerce empezando de verdad. De hecho, en esa época prácticamente no se vendía e-commerce. No, Mercado Libre no existía, creo, en Chile. O sea, era incipiente. Falabella de haber vendido, no sé, 1% de sus ventas por internet. Entonces no existía el e-commerce. Y lo entretenido de los cupones fue eso, que al final era un modelo disruptivo que lograba llegar a millones de personas que al final obviamente le interesaban unos descuentos increíbles. Partió con el mundo de los servicios, no de productos. De hecho, hoy día nosotros seguimos en servicio. Servicio me refiero a salones de belleza, cine, todas las cosas de entretención, lo que tú quieras.
al final, claro, al final eran locales que tú decías, ya, pero ¿dónde pueden hacer marketing? Y al final este era un marketing como sin costo, porque en el fondo publicaban gratis y se llegaban clientes al frente de su... ¿Y ustedes sacaban un porcentaje, para entender? Sí, nosotros hacíamos todo, o sea, el modelo de marketing sigue siendo el mismo, digamos, nosotros acordamos un descuento con el merchant, digamos, hacemos una oferta atractiva para los clientes. Son comercios que, como te digo, en general tienen capacidad ociosa, entonces al final dicen, bueno, por último este es el costo de captar un cliente, y entonces entregan un descuento, una comisión a Cuponatic, y obviamente un marketing sin riesgo, donde le llegan clientes que después ya es cosa de ellos si los pueden retener, que vuelvan a ofrecer algo más. A mí me queda una duda. Antes, bueno, ustedes vieron este modelo que estaba afuera, ¿cierto? Sí. ¿Estudiaron un poco al chileno, cuál es la psicología del chileno con los descuentos? Sí, o sea, a ver, el retail chileno es brutalmente eficiente. De hecho, en el fondo en Latinoamérica el retail de mucho tiempo fue chileno. Falabella, todo esto, estaban años luz de los competidores, de los otros competidores latinos. Entonces, sí, Chile es una sociedad bien desarrollada en retail, con harto descuento, con harta tarjeta de crédito, entonces como que consumo había, digamos, no es que estuviéramos haciendo esto en un país como sin molde, digamos. Y los descuentos, yo diría que en todo el mundo, la gente le encantan los descuentos, o sea, si tú en el fondo tú veías algo que estaba a un muy buen precio, en sí generan unas ganas como de comprarlo, porque decís, bueno, entonces, no, fue súper rápido, porque como te digo, nosotros, o sea, o al menos yo, eso se lleva un mes, con Chile, y yo hice una ronda por $1 millón para abrir 3 países, entonces como que no partimos suavecito. Yo tenía que viajar una semana a Colombia, otra a Perú y otra a México una vez al mes. Entonces era una cuestión, y hacer que la cuestión creciera súper rápido para dejar de quemar plata. Entonces no fue como... Ahora, efectivamente, no, te das cuenta. O sea, cuando tú tienes una idea, sí, hay que tener cuidado, como que hay lo que llaman el product market fit, que es como que tú cachai que funcionó, y es cuando efectivamente la ruedita empieza a girar de verdad y la cuestión agarra vuelo. Entonces cuando empezaba a vender, no sé, cupones que nadie podía pensar que, no sé, un cupón podía vender en 24 horas 150, 200 cupones, era como... Ni hablar cuando decimos... ¿Cuáles se vendían? Ahora estoy quedando sin voz. Me acuerdo de Ripley, que fue una cuestión de loco. O sea, empezamos a vender unas gift cards de Ripley y fueron, pero miles y miles de cupones, una locura. En general, hasta el día de hoy, ponte el cine, obviamente la gente, todo lo que... antes, bueno, en los restaurantes tuvieron su época... Health and Beauty, que son todos los salones de belleza y todos los tratamientos de belleza, eso sí que siempre va a seguir, parece. Pero hoy día entretención está muy fuerte, por ejemplo, todo lo que es entretención. No sé, post pandemia la gente... Panorama familiar, quizás. Sí, por ejemplo, Windsor. Sí. Hay muchas marcas, Kitsania, panoramas, digamos. Pero volvemos al tema de los servicios. O sea, yo creo que una de las diferencias con Cuponatic que cuesta explicar a veces, cuando hablas de servicio, porque un servicio, al final, el servicio es todo lo que no es un producto. Sí, claro. Y uno consume bastante de esas cosas. Experiencia. Y bueno, y eso. Y Cuponatic es prácticamente el único marketplace de servicios, digamos, porque al final todos los otros están en productos, de hecho pasamos por productos. En la pandemia se cerró todo, por eso que ahí terminaron de quebrar, digamos, hubo hasta 1.000 empresas de cupones en Latinoamérica. El problema es que todas siguieron como el modelo de Groupon, digamos, y ahí es donde viene otra historia larga del emprendimiento, y es de que igual nosotros, a pesar de que levantamos $1 millón, yo tenía bastante los pies en la tierra y yo traté de construir una empresa que fuera rentable, sustentable, que no estuviera pidiéndole a los inversionistas todo el tiempo plata para pagar los sueldos. Quiero hacer una pregunta, porque tú hablas de que hicieron esa ronda y captaste $1 millón. Una persona que está partiendo y que tiene una idea, ¿cómo puede llegar a esos inversionistas, por ejemplo? ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Porque eran universitarios o no? O sea, en esa época era infinitamente difícil. No había venture capital en Chile prácticamente. Entonces fondos habían muy poco, Corfo era súper engorroso. Después vino Startup Chile, hoy día está lleno de fondos. Hoy día en Chile han habido rondas gigantescas de venture capital. De hecho, me gustó demasiado, o sea, ya está pasado para el otro lado, porque esas rondas terminan muchas veces creando emprendimientos como un poquito megalómanos y que suelen terminar mal. Entonces, pero en mi época no había nada. Solo realmente lo que hicimos fue usar la red que teníamos todos como... llámale inversionista ángel, al final, de gente que tenía, digamos, sabíamos que tenían gente que en el fondo ya no está preocupada de sus ahorros para vivir, digamos, y dicen, ya, pongamos una ficha por aquí, por allá. En el Venture Capital siempre así, los fondos también. O sea, hoy día hay rondas en Chile de, no sé, los famosos Betterfly, Notco, Fintual, hacen rondas de más de $100 millones. O sea, no es comparable, digamos. Entonces, claro, y esos fondos que invierten de esa forma están dispuestos a perder, porque de hecho pierden muchas veces. Entonces, sí, bueno, eso. Hoy día creo que hay más puertas más donde tocar. Incluso hasta Corfo con sus programas, digamos, ha mejorado mucho. Así que yo te diría que hoy día
es más, lo que encuentro más peligroso es que hay un exceso al revés de como de venderle estos sueños a los jóvenes de ser emprendedor. Yo creo que tiene que ser algo súper sincero, que esté en tu ADN, que te guste, porque la verdad no... o sea, creo que es más trabajo que trabajar para el corporativo, digamos, porque tú estás en el corporativo, al final, ¿cuál es tu peor escenario? ¿Renunciar y buscar otra pega? Como que no... En el emprendimiento no es así, es como tener una guagua, como que no renunciáis, digamos, como que no... y es mucho más trabajoso y sufrido, la verdad. Entonces, te tiene que gustar. Y hoy día el problema es que muchos que son más jóvenes y que no les explican, como que al final tocan o pisan el palito de estos grandes levantamientos de capital y de estas grandes valorizaciones. Y ahí yo me alejé un poco en mi segunda startup, que fue Cheetah, independiente que Kubernetes la hicimos dentro de todo, fue rentable, ganó plata varios años. Hizo un nombre, sobrevivió. Sobrevivimos el COVID, que fue durísimo. La venta se fue a cero. Vendíamos servicios, estaba todo cerrado. ¿Y qué hicieron ahí? Y ahí tuvimos la suerte de que, bueno, teníamos 4 países, Chile, Colombia, Perú y México. El único que vendía productos más o menos en serio era Chile, que era la mitad de la venta de Chile y el 25% del total. Y ahí lo que hicimos fue decir, bueno, o sea, hacemos crecer el 35%, cerramos, y lo logramos triplicar. Entonces, la venta de Chile se triplicó la de productos, y con eso logramos perder una plata razonable y no quebrar. Pero igual fue súper, súper duro. O sea, se cerró, imagínate tú, en día hay restaurantes, salones de belleza, todos los cines, todo cerrado. Me voy a ir un poco a la parte emocional, Cristian, porque nuestra audiencia también quiere saber todos esos detalles, un poco... ¿Cómo manejar esos momentos de crisis? Bueno, hay 2 tipos de crisis. Una que es el COVID, que no le tocó solo a los emprendedores, digamos, sino que yo me imagino, no sé, la gente de la aerolínea, en la TAM, yo me acuerdo mirar el pobre CEO. Entonces, bueno, es un tipo de crisis que no sé cuántas veces puede pasar, pero yo nunca la he vivido y para eso la única receta es la resiliencia. Se viene otra ahora. O morir. Otra pandemia, sí. No. No, pero bueno, entonces, bueno, es un tipo de crisis, pero yo diría que, bueno, esas como que no hay nada que hacer, pero la crisis que es segura y digamos, cuando estáis partiendo un emprendimiento es de que estáis partiendo algo desde cero, que es algo que no existe, que tenéis que hacer que exista, y que probablemente, como cualquier negocio, parta perdiendo plata, ¿cierto? Entonces, como que, puta, hay que tratar de armar alguna cuestión que uno te creáis, digamos, que tiene sentido, etcétera, saber dónde estáis parados y, como te digo, tener mucho cuidado cuando levantáis plata, porque al final si levantáis plata, esa persona que pone la plata, sobre todo en estos niveles de riesgo, está pensando en multiplicarla por 10. Entonces, pucha, ese tipo de expectativas a veces te cambian tus prioridades. Entonces, me pasa mucho que muchos de estos emprendedores están desde el día 1 vendiendo la empresa, ¿cachai? Porque en el fondo es la única manera que ese inversionista que puso una plata a un valor X gane 10 veces. Entonces, ese exceso de ambición de estos venture capital, como que yo creo que daña a muchos emprendedores que podrían hacer empresas súper exitosas, con no tanta plata, que a lo mejor no multipliquen por 10, multipliquen por 3, por 5, que tengan negocios buenos, pero quedan absolutamente fuera de juego porque ya entraste como en este mundo de la vorágine de los unicornios. Querer ser unicornio es como querer ser Messi. Entonces, en el fondo, ya entras en otra liga, digamos. Es como que, de nuevo, hay gente, yo creo que cuidado, el emprendimiento no es para todo el mundo, como lo dije, creo que es bastante sacrificado. Pero además ya una vez que sí, ya quiero hacer una empresa, etcétera, después está, no, es que quiero que sea un unicornio. Entonces, yo creo que hay que hacerse responsable. Yo tenía un jefe que era ex McKinsey, que era de Harvard, y me decía siempre, under promise, over delivery. Y me encanta, porque en el fondo, qué rico prometer menos de lo que entregáis. Qué rico, si le dijiste a alguien 100, llegáis con 200. En ese mundo es imposible. En ese mundo estáis siempre over-promising y under-delivering. Como deberle todo el rato. Hay gente que le resulta y es súper exitosa. Por ejemplo, Cornership en Chile. Entonces son como referentes que me imagino que la gente mira y dice, wow, yo quiero hacer lo mismo, pero creo que es similar a querer ser Messi y digamos, eso tiene un riesgo súper alto. Entonces, hay que invitar a la gente como ojalá, hacer negocios que, como digo, también crean que pueden ser sustentables por sí mismos. O sea, yo creo que no todas las empresas hay que dejarlas ahí y venderlas para ganar plata. Si una buena empresa puede crecer y ganar plata y repartir dividendos y ser sustentable por sí sola. Entonces, hoy día la mayoría de las empresas dependen de este capital y de alguna manera esa cuestión es como una droga y hay que tener cuidado. Oye, tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido el cupón más raro que han vendido? Del servicio más raro que tú dijiste como, chuta, esta cuestión se irá a vender, pero juégatela. Uf, de todo.
No, me acuerdo una vez cuando estábamos empezando, Ya. un amigo tenía un bosque, no sé qué. ¿Un bosque? Sí, entonces que tenía que cortar, digamos, porque tenían que hacer una cuestión y entonces se puso a hacer carbón y después tenía no sé cuántas toneladas de carbón Ya. y no sabía dónde vender el carbón. Y al final terminó vendiendo no sé cuántas toneladas de carbón. En Cuponatic. Y no podía creerlo, porque en el fondo la alternativa era ir a un supermercado, y, o sea, imposible. O sea, nada, cosas así. Siempre hay un cliente. Cosas Siempre. de todo, cosas súper raras. Sí, globo aerostático, me acuerdo que habían también, era como bastante un highlight bien divertido. ¿Cómo manejan el tema de la seguridad? Cuponatic va a decir, oye, este proveedor, sí, nos da confianza, Sí. la marca tiene que estar siempre bien posicionada. Sí, un buen punto. Ojo que igual Cuponatic es un marketplace. Por lo tanto, de alguna manera como que une a consumidores con comercio. Entonces, el que entrega la boleta, el que presta el Él es el servicio, no es responsable. Cuponatic, ¿ya? Obviamente Cuponatic tiene que hacer una debida diligencia de seleccionar gente más razonable. Y digamos, y uno pide, no sé, si en este caso, bueno, oye, los permisos, etcétera. Entonces sí, pero obviamente también siendo súper realista, no sé, igual que si tú... obviamente también lo bueno de que como es un marketplace es el intermediario. Entonces yo no le pago al proveedor hasta que, digamos, el cupón esté validado, el cliente recibe su servicio, cualquier problema le va al consumidor. Entonces hay ciertas precauciones como tiene cualquier marketplace, pero te pasaría lo mismo, digamos, no sé, en Mercado Libre o el marketplace que sea. Si compras algo que no cumple, probablemente Mercado Libre, bueno, te va a volver la plata, digamos, pero hay veces y ese proveedor lo van a sacar. ¿Y les ha Así pasado? que, sí, claro, imagínate, hemos tenido miles y miles de empresas, entonces, sí, uno va midiendo la satisfacción, hay como un NPS, digamos, por comercio, y si el comercio está muy mal, lo bajamos, chao. Pero eso, en general, porque la página también tiene, igual que en todos los marketplaces, como los reviews de los clientes, entonces la gente también tiende a comprar. Eso se usa mucho. ¿Tú lo claro. lees? Yo siempre. Siempre. Confío mucho más en el review. Hoy me voy a quedar sin bollo en el programa, pero confío mucho más en el review que en, obviamente, que es lo que va a la empresa, como los testimonios también, ¿cierto? Lógico, gente real que compró, que le fue bien. Son le fue mal. protagonistas en el fondo. Te van a decir la verdad, Son ¿cierto? súper importantes. En e-commerce siempre te Sin dicen marketing. poner los reviews, sí. ¿Cómo compite Cuponatic, por ejemplo, con los descuentos que dan, por ejemplo, los bancos con los restaurantes? Porque hoy día, si tú quieres, tú encuentras, o sea, descuentos hay, ¿cierto? Para todo. A mí me sorprende. O sea, tú te metes a la página del banco y encuentras servicios, encuentras De todo. productos. Sí, son modelos distintos. Son clubes de fidelización que le entregan beneficios a sus clientes. Ya son descuentos, sí, a veces importantes, pero un día a la semana, Sí. bien restringido. Pero sí, al final, el que tenga mejor, finalmente, siempre nosotros hablamos del King Deal, o sea, el que tiene un super deal, un super buen descuento, al final, digamos, gana. O sea, el consumidor, cuando te dicen, oye, tienes 40% de descuento en este restaurante increíble, y efectivamente los bancos tienen cosas muy buenas. Ahora, creo que es distinto porque en el fondo es un... en general está más restringido y en cambio en Cuponatic tú compras el servicio. Tenías un cupón, entonces en general nosotros logramos negociar a veces mejores cosas puntualmente, digamos. Pues el banco que tengo yo, uno de los bancos, tiene una cosa que se llama cashback, Sí. pero me devuelven como 20 pesos, pero igual te da satisfacción. Sí, es un modelo que lo vimos, de hecho lo tenemos Ya. en parte. En Cuponatic usamos los cashbacks, o sea, si tú compras, ya hacemos campaña, oye, todo lo que compres hoy día va al cyber 20% de cashback. Es que ¿sabéis qué es lo que pasa? Cuando uno siempre siente que está ganando algo, como pucha, qué bueno, Es el estoy momento. ganando. ¿Cachai? Ah, mira, me devolvieron. 170 pesos me devolvieron. Hay un modelo interesante, además que el cashback basado en el negocio es plata que no le das al cliente inmediatamente, sino que para la próxima compra. Entonces, ergo también para la empresa es súper rentable esa cuestión de los cashback, porque al final el descuento te lo dan en otra compra que financia. Y entonces Buenísimo, como- no lo sabía. Sí. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Es muy difícil tener un negocio en Chile? Sí, el negocio igual es bien amplio. Pero qué rente. Pero sí, lo hace que el que tiene un restaurante, una panadería, tiene un negocio, digamos. Entonces, claro, pero ese tipo de negocios son bien distintos a estas startups tecnológicas o que buscan un nuevo modelo disruptivo. Entonces, no, yo creo que a ver, Chile es un país bastante amigable. O sea, sí es verdad que, claro, si tuviera una pyme y todo, pucha, o sea, porque, digamos, sin meterse en política, las leyes al final, sobre todo a los chicos, cada vez que sale algo, uno dice, no, pues súper razonable, pero es la sumatoria de cosas
que finalmente para un chico es inmanejable. O sea, tú llegas, o sea, como cumplir, son 200, o sea, en cambio, claro, con una empresa grande contratan 2 o 3 personas más que se ponen a ver el compliance y lo hacen. Pero entonces, claro, desde el punto de vista regulatorio, creo que últimamente Chile se ha pasado un poquito de vuelta. O sea, sobre todo lo que te digo, como que si las leyes son iguales para todos, los grandes y los chicos, para los chicos va a ser imposible. O sea, 100%. pero son barreras de entrada. Bueno, es, entonces, para emprender, sí, toda esa sobreregulación es muy agotadora. Es muy agotadora. Pero en general yo diría que Chile, o sea, es una joyita. El chileno como que siento que no cacha el país que tiene, es increíble. O sea, Es un buen mercado. es un buen mercado, es un buen país. O sea, el servicio de impuestos internos, mira cómo funciona. Si se te cae la luz, todo reclaman, pero tienen... O sea, tú vayas, no quiero decir países, México, pero México, dilo. México, tú, o sea, olvídate, de cualquier problema con la empresa de agua, de luz, olvídate. Te voy a demorar. Los cortes O sea, todo es un desastre, todo es un problema, nada funciona. O sea, en Chile funciona bastante bien. Y a pesar que lo han dañado, ¿ah? O sea, imagínate si lo cuidáramos y estuviéramos de nuevo en la senda del progreso. Pero, así que, nada, yo creo que yo soy un fanático de Chile y no, en resumen, creo que en Chile es mucho más fácil hacer una empresa que en cualquier otro lado y tiene condiciones. A mí me pasa, por ejemplo, en Cubonatic, yo siempre pensé, dije, no, Colombia, pero México, para hacer, no sé, 3, 4 veces Chile, por lo menos. Y la verdad es que Chile hasta el día de hoy está pero desarrolladísimo en comercio electrónico. Ya, yo estoy presidente del Comité de Comercio Electrónico y a veces vemos las estadísticas de los países y la penetración de e-commerce en Chile es muy superior. Lo mismo lo pasa en Chita. Digamos, Chita, que es la empresa que estoy más dedicado ahora, que es de fintech, que es de factoring. Perú, Colombia, estamos abriéndolo hace un par de años, pero cuesta, y la sensación es que nunca van a hacer, se van a demorar mucho en llegar al tamaño que tiene Chile, porque Chile tiene como fundamentos de desarrollo mucho más elevados, sobre todo en términos, además, cuando están hablando de online, de e-commerce, de fintech, o sea, todo está a un nivel mucho más arriba. Ya una efeméride, como el día D, que es el cyber, porque Cristian sabe perfectamente cómo piensan los chilenos, y la pregunta es, ¿cómo piensan las empresas con el cyber, según tu opinión? Porque es una fecha que, no sé, 3 veces al año, creo. Uno las espera. Buenas preguntas, Nati. Hoy sé que me voy a parar y me voy a ir de aquí a la clínica, porque no... Vamos a contar, después te llevo así. Pero ¿cómo piensan las empresas la verdad? Mira, el cyber es un concepto bien interesante, que de alguna manera está implícito que son como los mejores descuentos del año, ¿cierto? En Internet. Y lo empezamos en el 2011, de hecho, por eso partí, me acerqué a la Cámara, porque se formó un comité de comercio electrónico y al final uno quería desarrollar el comercio electrónico que no pesaba ni el 1%. Y una de las primeras cosas que se hizo fue el cyber, ¿ya? Y el cyber al final era eso, era como ya un evento donde todos bajamos buenos descuentos. En la Cámara se hizo un súper buen trabajo en Chile de definir mejores prácticas, como filtrar a las empresas que entraban con auditoría, o sea, con un grado de seriedad. ¿Qué eso te iba a decir? ¿Qué tan real es el cyber? ¿Distorsionan un poco? De nuevo, lo mide la Cámara y el porcentaje de descuento promedio, o sea, es real y existe. Probablemente, a lo mejor, claro, siempre cuando te dicen, no sé, 60% de descuento, bueno, podrá ser un 30%, no sé, versus qué promedio, qué tiempo, etcétera, pero raya para la suma siguen siendo los mejores precios del año, ¿va? Y Chile, de nuevo, país chiquitito, ordenado, con la Cámara, armó una cuestión que todo el mundo pescó, que todo el mundo se alineó. Depende que cuesta, obviamente, pero el valor está en que más o menos son 2 Cyber al año, un Cyber Day y el Cyber Monday, y también hay un Black Friday ahora a fin de mes. Entonces, si quieres 3 grandes eventos. Cristian, tú eres como el rey del cupón. Sí, sabe todo. ¿Sabes todo? O sea, es que tuve 10 años de CEO de Cubonatic y claro, y además no, estaba harto tiempo en ese mundo, pero en resumen, Chile, o sea, me saco el sombrero porque cuando tú lográis decirle al consumidor al final, oye, estas son las fechas del cyber, este es el verdadero cyber, y donde el 90% de las empresas más importantes participa, claro, los medios entonces dicen, oye, el cyber. Eso no pasó en otros países. Entonces, a nosotros nos pasaba que en Chile multiplicábamos, no sé, la venta por 14, la venta diaria, digamos, por cada día del cyber. O sea, hacíamos un mes de venta en 2 días, y los países 2 veces, 3 veces, y al final dañaron el evento. Entonces, y hasta el día de hoy se mantiene relativamente bien, independiente que es súper difícil. Pero eso, de nuevo, demuestra que hay... Sí, eso. Tengo carrito de ternos, que a veces compro y a veces no. Yeah. Oye, y yo tengo una pregunta. ¿El chileno entonces es bueno para comprar? Sí, bastante... ¿Consumista? A veces dicen que los centroamericanos son más consumistas, no sé, pero la verdad es que sí, es un país donde el retail ha sido, como dije antes, muy desarrollado, bien agresivo.
Inventaron este retail con tarjeta de crédito. Van a decir quién, pero es obvio, ese es un modelo que es bastante ganador para que ciertos segmentos puedan comprar bienes más caro. Entonces, en ese sentido, sí, como a mí, bueno, no me gusta tanto eso de endeudarse por un televisor, pero la verdad es que sí, pues, está súper desarrollado el retail en Chile, entonces el chileno en general sí, bueno. Y quizás es la oportunidad también para ese consumidor de tener ese producto. Que lo pensamos de repente. Sí, de acuerdo. Sí, eso, de esa marca y esa categoría, quizás. Quizás es la única opción en ese momento. Yo quiero, porque vamos a pasar del mundo de los cupones ahora un poco al factoring, ¿cierto? Bueno, cuando empecé a buscar otro negocio, dije, me voy a cambiar un poco de industria. El retail es una industria bien dura. Es como la aerolínea, es poco rentable, cuesta ganarse, o sea, es duro. Entonces, nada, dije, busquemos algo en la banca, que la banca era una industria súper rentable en el mundo y en Latinoamérica más todavía. Entonces ya empezamos a ver distintos modelos y claro, y el factoring estaba súper desarrollado en Chile, pero tú mirabas y lo usaban, no sé, de las 500.000 empresas que lo pueden usar, lo usaban 20.000, 25.000. Entonces tú decís, pero igual raro, con tantos años, habían 150 factoring. Entonces al final lo que pasaba es de que, claro, el factoring es como, para que entiendan todos, tú le vendes, no sé, a una empresa grande, en general una pyme, y claro, te dicen ya, pues te pago en 30 días, hoy día 30 días, antes eran 60 o 90. Y entonces, claro, esa pobre pyme dice, me está yendo bien, pero o sea, el problema es que hay que tener la caja para poder pagar los sueldos y toda la cuestión para atrás hasta que te paguen. Entonces, y esas pymes, la verdad es que no son sujetas a crédito. Entonces van al banco y no les pasan un crédito. Entonces, su única opción es el factoring. El factoring es anticipar tu cuenta por cobrar, ¿ya? Entonces, en general, se la vendes al factoring y te pagan inmediatamente y tú, digamos, eso es. Pero como digo, no existía para las facturas chicas, para las empresas chicas, porque es un problema operacional muy difícil de resolver. O sea, en el fondo, estar prestando por 30 días 500 lucas no es tan evidente, sobre todo para la banca, que tiene que enrolar a los clientes, hacerle, digamos, el puro proceso vale más que lo que pueden ganar en eso. Entonces, estaban desatendidos, resumen, ¿ya? Y al final lo que hace la tecnología siempre es eso, digamos, ¿cierto? O sea, muchas veces ayuda a llegar a la base de la pirámide de cosas que bajo el modelo tradicional no lo... Entonces eso hicimos un factoring para las pymes, full online, justo el año que la factura electrónica se volvió obligatoria, el 2016, y la verdad nos ha ido súper, súper bien. Y hemos atendido cerca de 12.000 pymes. Harto, muchísimo. Sí, en un negocio que es B2B, que no tiene nada que ver con el otro es B2C, eran millones de clientes, pero la verdad es bien gratificante, porque son pymes que, como te digo, en general no tienen muchas alternativas de financiamiento. Entonces yo siento que de verdad lo ayudamos. De hecho, hay un indicador muy bueno que se llama el NPS, que no sé si lo ubican. Pero en el fondo, ¿qué tan cierto es de que el NPS, los últimos y los primeros, no se contemplan? O los del medio, no sé cómo es. Es una fórmula bien simple. De una escala de 0 a 10, los 9 y 10 son promotores. O sea, te quieren. Los 6 o menos son detractores. Y el 7 nunca hay que marcarlo entonces. El 7-8 es como neutro. Y al final es porcentaje de promotores menos porcentaje de detractores. Entonces puede ser negativo, ¿ya? Un NPS bueno puede ser 40%. Pero en Chile tenemos 87. O sea, no hay gente decidida. Sí, pues claro, imagínate si al final, sobre todo además esta angustia de que no tenés la plata para pagar los sueldos, los impuestos, como que, pucha, cuando te resuelven el problema igual es un alivio. Sí, claro, 100%. Oye, buenísima toda esta información. Tengo una última pregunta para cerrar. ¿Te gustaría que tus hijos fueran emprendedores? Sí, somos todos distintos. Uno se imagina, o sea, es difícil que un hijo sea exactamente igual a uno. Entonces, como te decía, yo creo que el emprendimiento no es para todos. Entonces, por ningún motivo yo los voy a llevar a una cuestión que además creo que es súper sacrificada. Entonces, pero sí, creo que es una linda... O sea, yo claramente si veo que les gusta y todo, me encantaría, porque al final, cuando realmente funciona y todo, es gratificante. Es como... Hay mucha pasión en un proyecto así. Es como una guagua, y al final, cuando realmente existe una empresa, me acuérdate que yo voy a tener 160 personas en 4 países vendiendo 1 millón de cupones al año, de algo que no existía. Entonces, cuando tú creas algo de la nada, es súper gratificante. Entonces, ¿no? Una linda carrera, con todo lo que cuesta. Entonces, pero depende mucho de la personalidad. Ya no hablo ya, pero gracias. Muchas gracias a ustedes.